capítulo 4. Es un pasaje que quizás usted y yo ya hemos visto alguna vez, ya hemos considerado. El apóstol Pablo en esta carta a los Corintios está ordenando la iglesia, está trayendo un poco de orden a la iglesia de Acaya, que se encontraba en algunas situaciones de dificultad en los primeros años de su fundación. Creo que es Acaya, a ver, déjenme ver, si no recuerdo, sí, en la zona de Acaya estaba Corinto, y era una zona portuaria, si no recuerdo mal, haber leído antes, hace tiempo. A ver, creo que tenían puertos. Ellos tenían puertos con el mar Egeo, ¿sí? También con parte del mar Mediterráneo. Y estaba cerquita de Grecia, ¿sí? Corinto. Y Pablo va a tener que tomar cartas en el asunto por algunas situaciones en las que el mismo Pablo va a decir: por algunas cosas los alabo, pero por otras no, ¿no? Y dice la Biblia que había sido informado por los hermanos de Cloe que había algunas situaciones que no estaban bien, y entonces el apóstol Pablo, me imagino que entra en oración y ayuno y comienza a decir, bueno, hay que tomar algunas medidas. Hoy en la mañana, hoy en el devocional, ayer tuvimos una reunión con los hermanos, con pastores y eso, y estuvimos hablando de que al final uno de los pastores decía, al final el fin del evangelio es amor, y es verdad. Al final vemos todo en el evangelio, vemos todo el amor de Dios desprendido, desplegándose a favor primero de los perdidos, pero luego también a favor de la iglesia, porque al final los perdidos necesitan ser rescatados, pero la iglesia necesita ser ayudada constantemente. Y al final Dios usa, aunque va a ser uso de muchos elementos, el Señor va a usar dentro de todos esos elementos el perdón, la disciplina, la corrección, la exhortación. Todos esos elementos están impregnados del amor de Dios, porque Dios disciplina por amor, Dios ordena por amor, Dios corrige por amor, Dios exhorta por amor. Entonces hablábamos de eso. Y en la mañana hoy, en el devocional de la mañana, le preguntábamos a los hermanos, los que estuvieron en la mañana no respondan, pero ¿cuál fue la primera evidencia? ¿Cuál es la primera evidencia de amor en la Escritura? ¿Cuál es la primera evidencia del amor de Dios en la Escritura? ¿Cuál? ¿Cuál es la primera evidencia de amor en la Escritura? Para usted, yo ya tengo una, para mí personalmente hay una, que es la primera. Jesús, la primera evidencia de amor, ¿eh? Jesús, ¿alguien más? ¿Quién dice? Se supone que la primera evidencia la encontraremos escrita en algún sitio. Y en la Biblia tenemos Génesis, que es el primer libro. ¿Cuándo? ¿Cuándo pecaron y qué, Luisana? Y lo vistió, ajá. ¿Alguien dijo eso? Sí, es verdad, alguien dijo eso en la mañana. No sé quién, pero... ¿Alguien? ¿Alguien más? ¿Quién más? Misericordia, ¿en dónde encontramos? En la primera evidencia que encontramos bíblicamente. ¿La tiene o no? En el diluvio, ajá. En el diluvio ahí Dios hace una obra, ¿no? De amor, es verdad, hay una ahí. ¿Cuál? A ver, ¿quién más? Vamos, hermano, haga pensar. ¿Cuál, Cintia? Ajá. Pero estamos hablando de la primera evidencia, o sea, de la primera evidencia, cuando creó todo. Ajá. La creación. ¿Mm? Vale. Dice la
dice la palabra del Señor, para mí la primera evidencia, una de las primeras evidencias de amor en la Escritura, la encontramos en Génesis. No lo busquen porque estamos en 1 Corintios, ¿no? Pero una de las primeras evidencias cuando Dios le dice, mira, Adán, tienes todo esto para compartir, tienes todo esto, pero hay un límite, hay un punto aquí donde tú no puedes traspasar. Y ahí vemos la primer norma que Dios le va a dar al hombre. ¿Por qué? Por amor, porque sabe que cuando traspase ese límite, al final, ¿quién iba a ser perjudicado? ¿Dios o el hombre? El hombre. Se trajo la tragedia. Dios le puso la primer norma la encontramos cuando Dios le dice allí en el capítulo 2, verso 17, verso 16, 17, y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Gracias. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había allí algo que alguien ha dicho, hablábamos con los hermanos que decían, los jóvenes preguntan eso, alguna vez también yo he preguntado, si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿por qué puso el árbol allí? Es que Dios, para ser Dios, tenía que crear a un ser que tuviera voluntad propia y que tuviera la capacidad de decidir si amar o no amar a Dios. La misma capacidad que Él tiene de amarnos a nosotros. Dice la Biblia que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y Dios es un Dios que tiene voluntad propia. Y el hombre que fue creado a su imagen y semejanza fue creado. De hecho, los ángeles fueron creados también con alguna, con semejanza, con esta parte de la semejanza a Dios. Ellos deciden adorar o no adorar. Satanás decide si va a atentar contra la Trinidad, lo hemos ya visto en el discipulado, ¿no? Atenta contra la Trinidad. Él dice, me sentaré a los lados del norte, sabiendo que allí era el lugar, es el lugar donde en la Trinidad está sentado el Señor Jesús. Él decide por voluntad propia. Y entonces la primera evidencia de amor es una norma, es una regla. No la traspases, porque el momento que la traspases vendrá mal sobre ti. Y no sé cuántos años habían pasado desde que el Señor habló hasta que cayeron en pecado, pero el hombre. Y ahí encuentro, claro, nosotros no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa humanamente, relacionamos el amor con el no pasa nada. Sigue adelante, no pasa nada. Sigue, está bien, te perdono y te doy besito y lloro y nos abrazamos y nos perdonamos y ese sentimiento de amor, ay, qué lindo. Pero en realidad el amor de Dios está manifestado en normas también, en disciplinas, en reglas. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un niño pequeñito y decir, no vas a meter nada en ese enchufe? O no vas a poner la mano sobre la llama o sobre el vitro porque te vas a quemar. ¿Por qué lo hace? Por amor. Pone normas por el amor. No cruces la calle cuando éramos pequeñitos, no te cruces la calle sin la mano del papá, o no te cruces estando el hombrecito en rojo. ¿Por qué lo hace? Por amor. Dios pone normas por amor. Y cuando encontramos en primera de Corintios capítulo 4, que era el pasaje que quería compartir, encontramos que Dios es un Dios que espera, dice la Biblia allí, primera de Corintios capítulo 4, lo teníamos recién. Dice allí, téngannos los hombres, sí, ahí está. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, sí, y administradores de los misterios de Dios. Miren lo que dice el verso 2 ahora. Ahora bien, diga conmigo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Para quién será este versículo? ¿Será para mí? ¿Es para usted? ¿Sí? Es para cada uno de nosotros. Dice verso 1 allí, así pues téngannos los hombres por servidores. Una vez vimos esto, ¿se acuerdan? La palabra aquí era uperetes, que eran los que estaban remando abajo en la cubierta, ¿se acuerdan?
Y eran los de, creo que eran los de segundo, porque había varios niveles, ¿no? Me parece que eran los de más abajo todavía. O sea que eran los que, sí, bueno, mira hermano, eran barbaridades. Barbaridades sufrían eso. Porque eran encadenados de la pierna, los sentaban en el barco y ahí estaban días y días remando. Y se hacían pis, se hacían caca. ¿Y saben quién recibía todo eso? Los que estaban abajo. Los que estaban abajo, los remeros, eran todo lo que le caía, toda la porquería, y a veces ni siquiera porque se le daba comida a los de arriba, y según la ración a veces no llegaba para eso. Ahora, dice la Biblia aquí, la palabra servidores, así pues téngannos los hombres por servidores, está hablando de esa clase de servidor, de esa clase de servidor. Y el que no pueda tener esta mentalidad de servidor, hermano, no es apto. No es apto para servir. Nosotros estábamos hablando con mi esposa, decimos, bueno, va a haber que arreglar algunas cosas y hablar con... Y enseguida el pensamiento es, si le decimos se va, porque conocemos el carácter. Pues hablaba con mi esposa y decía, voy a orar al Señor. Y el que quiera hacer lo que tenga que hacer, que lo haga. Pero es necesario que cada uno de nosotros tenga la capacidad de tener esta mentalidad, servidor. ¿El servidor para qué está? Para servir. Para servir. No para que lo aplaudan, no para que le reconozcan, no para que lo admiren, no para que lo aluden, sino para servir. Y la Biblia dice que ahora bien, los servidores se requiere, dice el verso 2, que cada uno sea hallado fiel. Ahora, hermanos, no estamos hablando de humillar a nadie, sino que cada uno se arme de ese pensamiento. Si soy un servidor, soy alguien que Dios llamó, rescató de las tinieblas, lo redimió con su sangre, le dio la oportunidad de ser salvo, y ahora en el camino de la santificación Dios está tratando. Dios está tratando con mi mente, con mi carácter, Dios trata con mi cuerpo. ¿Amén? Y dice la Biblia, ahora bien, se requiere de los uperetes, de los remeros, de los que sirven, que cada uno sea hallado fiel. Y en este contexto, en esta casi como presión que Dios pone a nuestra vida, a nuestro ministerio, es en el que estaremos trabajando en este año. Diciendo, Señor, queremos mejorar. Queremos dar lo mejor, queremos dar que nosotros como predicadores, como pastores, como hermanos, como esposos, como padres, como hijos, como servidores de la gracia, cada día demos lo mejor. Hablábamos con el hermano en la mañana, un hermano estaba en la mañana diciendo que su jefe le dio a entender que la persona que él es ahora en Cristo le es más beneficioso para su trabajo que lo que era antes, hace un año y pico atrás. Lo que le dijo fue, lo que tú eres ahora me beneficia a mí como trabajo, como empresario, más que lo que me beneficiaba antes cuando estabas perdido. ¿Por qué? Porque un cristiano, mi hermano, dice la palabra del Señor, te bendeciré y serás bendición. No es pérdida. Un cristiano no causa pérdida. Un cristiano no es tropiezo. Un cristiano no es maldición para nadie. Un cristiano, al contrario, bendice, edifica. Que donde usted trabaje, para los que tienen trabajo, se beneficien de vuestra buena conducta, de vuestro buen andar en el Señor, mi hermano. Que la sociedad se beneficie. Yo vamos a hablar con los chicos de los jóvenes, para que veníamos viendo, hay cantidad de basura por aquí alrededor ahora. Tenemos un plan de salir como iglesia a hacer un bien a la sociedad. Hablarle de Cristo, hacerle un bien a la sociedad. Porque tenemos que dar testimonio, tenemos que dar ejemplo de que conocemos, no simplemente palabras, sino en hechos, de que somos administradores, que somos uperetes, somos siervos de Dios. Amén. Así que, hermanos, en este año ajustémonos los cinturones,
para que cada uno pueda mejorar y que el año que viene usted pueda decir, los primeros días del 2023 me sentía medio incómodo, pero gracias a Dios porque la incomodidad me ha llevado a mejorar. Yo voy a compartir algo que no lo queríamos compartir porque creo que no, pero mi esposa lo compartió en la mañana. Entonces, nosotros fuimos al médico y tenemos que bajar de peso. Entonces, y cuando fuimos a hablar con la enfermera, me dijo, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no hacen deporte? Entonces le dije yo, es que tenemos un coche. El problema es que tenemos un coche. Me acuerdo de esa mañana, ¿te acuerdas, mamá, no? Vale, pues. Ayer se terminó el seguro del coche. Hoy tuvimos que venir caminando. Ay, Señor, ¿por qué Dios no me provee? No, hermano, es que si tú no haces el bien, Dios porque te ama, te va a ayudar a hacer el bien. Ay, lo tomo yo como hoy, como que Dios me cerró las puertas, no me bendice. No, ahora se te terminó el coche, ahora mira, ni seguro tiene, así que nos venimos caminando. Vamos y venimos caminando. Ya me duele la cintura, me duele todo acá. Porque, hermanos, al que Dios ama, disciplina. Dios me está disciplinando, bueno, a mí y a la Clau. Porque Dios nos disciplina, hermano, no es que, ¿y por qué causa la disciplina? Por amor. Por amor. A ver, entonces, cada uno de nosotros está en el proceso de decir, bueno, sí o sí, cuando baje de peso seguro que ya volveré a andar en coche. Usted no sabe lo que es tomar mate amargo, hermano. Para un argentino que tomó mate amargo, dulce toda su vida. Horrible es el mate ese, mire, está ahí. Horrible, eso es una cosa intomable. Ya llevo 3 o 4 días tomando mate amargo. Porque estoy a punto de tener diabetes. Se acabó el azúcar. Horrible ese mate, la Clau si le gusta, pero... Bueno, pero como me gusta tomar mate, o por las buenas o por las malas, porque se requiere de los administradores que en todo nuestro ser, mi hermano, nuestro cuerpo es parte de eso. Tiene que bajar de peso, pídale al Señor y va a ver cómo el Señor le va a ayudar. El Señor le va a ayudar a bajar de peso. Se requiere. Hoy maté, ¿qué pasó? Me morí, agarré un ataque cardíaco, ¿por qué? Y va al cielo. Señor, ¿por qué me trajiste tan joven? 38, 40 años, 50 años. Y si tú no cuidaste tu salud, te comías todo lo que te ponían delante. No fuiste capaz de controlar. ¿Sí o no? Entonces se requiere, mi hermano, en todas las áreas de nuestra vida que seamos hallados fieles. Amén. Vamos a estudiar vamos a seguir con la vida de Pedro. Vamos a hablar de otra cosa. Dejemos de hablar de nosotros y hablemos de Pedro. Es mejor hablar de otro. Ahora va a ver cómo le queda el poncho. Lucas 23, ¿se acuerdan? Veníamos hablando el tema es, ¿cómo es el tema? Afirmados, fortalecidos y establecidos. Ya llevamos varios viernes. ¿Se acuerdan? Pedro era un hombre que él decía, jamás comeré algo inmundo. Pedro era alguien que siempre tenía algo que decir, aun cuando no había nada para decir. Él corrigió al Señor. Pedro fue un hombre que dijo, ¿qué obtengo yo si le doy esto al Señor? Pedro fue privado de sus palabras, de las palabras ungidas del Señor, cuando
dejó de creer y se hundió en las aguas. Pedro corrigió a su pastor y a su maestro. Pedro se puso pruebas innecesarias por hacer declaraciones atrevidas, imprudentes y precipitadas. Pedro dijo, estoy dispuesto, no solo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y poquitas horas después estaba negando al Señor. Veamos Lucas, mis hermanos, Lucas 22, 33. Lucas 22, 33. ¿Sí? 22, si dije otra cosa me he equivocado. 22, 33. Aquí tenemos, nuevamente, de aquí tenemos varias enseñanzas de estos pasajes, así que lo vamos a ir, me parece que lo vamos a sacar bien jugo. Dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. La naturaleza impulsiva de Pedro, escuche, miren, la naturaleza impulsiva de Pedro lo inducía a meterse a causas equivocadas. La naturaleza impulsiva de Pedro, el carácter impulsivo de Pedro, lo inducía a meterse a causas equivocadas. Dice la palabra del Señor que el Señor le va a decir en el verso 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tratemos de pensar por un momento qué causaron en Pedro las palabras que el Señor le dice. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el Señor dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué pudo haber motivado, qué pudo haber pensado Pedro para decir, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte? Porque le había dicho el Señor que tenía que morir por él. Le pidió el Señor que hiciera algo. ¿Vemos alguna petición de parte del Señor en el verso 31 y el verso 32 para que Pedro diga, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte? Dios no le había pedido nada, el Señor no le pidió nada. Sin embargo, vemos que todavía su naturaleza, la naturaleza carnal, humana de Pedro, la naturaleza independentista que él tenía. Recuerden que ellos querían independizarse de Roma, de los que los tenían esclavizados, ¿no? De sus esclavizadores. Y Pedro se mete en una causa que el Señor no lo llamó. De hecho, mi hermano, vemos que en otro momento en San Juan 18:10, cuando vienen a apresar al Señor, dice la Biblia que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. San Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿qué hizo? Tenía un carácter tan violento, tan
tan reaccionario, tan descontrolado, cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás te va a zarandear, los va a zarandear, él dice, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, que me metan a la cárcel si es necesario, pero mira, te digo más, si es necesario, voy a morir por ti. Miremos el temperamento de Pedro. Pero hermanos, yo no sé usted, pero ¿no nos vemos reflejados en algunas áreas nosotros en nuestra vida? Quisiéramos cortarle la cabeza a alguien cuando a veces se mete con nosotros, cuando alguien hace algo que vemos que no entra en el valor de nuestra justicia, o en el sentido de nuestra justicia, en el sentido de juzgar las cosas. Pedro, dice la palabra del Señor, que él desenvainó. Primero, que no sé qué hacía, aunque probablemente como era pescador, seguramente la espada le servía como herramienta de trabajo. Pero conociendo el carácter de Pedro, Pedro sabía que en cualquier momento, si se armaba la revolución, él no tenía que ir a la casa a buscar la espada, él no tenía que ir a un lugar, a la armería, a buscar una espada, él ya la tenía. De hecho, claro, era un celote, era un revolucionario. ¿Se acuerdan que habíamos leído la característica de los de Galilea? Eran gente que, echada para adelante, simplemente necesitaban que alguien dijera vamos, para que ellos salieran. De hecho, eran todos galileos. Y vemos la naturaleza del apóstol Pedro. Aquí cuando él saca su espada, dice la Biblia, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Él recurrió a un recurso que él tenía a mano. ¿Cuáles son nuestros recursos? Recursos naturales: las malas palabras, los malos pensamientos, las malas actitudes. ¿Usted creyó que ya nos íbamos a meter con Pedro solamente? También nos metemos con nosotros mismos, porque eso es lo bueno de la palabra de Dios, que nos confronta. Dice el apóstol, ¿de dónde vienen los celos, las contiendas? ¿Dónde está eso? Esto del mismo Pedro, ¿no? O de Santiago, no, Santiago, ¿no? Creo que es Santiago, a ver. Creo que es Santiago, ¿no? Sí. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta. 4.1. Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De adentro las tenemos pegadas, las van con nosotros. Y cuando hay que sacarla, ¡pum! Métase conmigo y usted ya verá con quién se mete. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Qué regalo de Reyes, ¿no? Te dice, ya sabía, venía otro día. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? Lo primero que hago yo es echarle la culpa a la clave. Pero es de mi propia vida, mi hermano. Es de mi propio corazón, de mi propia naturaleza humana, que nacen, dice la Biblia allí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde viene la ira? ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde viene la murmuración, la mala contestación? ¿De dónde vienen las malas motivaciones? La palabra del Señor Jesús dijo, no lo que entra al hombre contamina al hombre, sino lo que sale. ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen las fornicaciones? ¿De dónde salen los homicidios? De adentro del hombre. Entonces, Pedro necesitaba entender que había una naturaleza que debía ser tratada. Y el Señor le dice,
Satanás os ha pedido para zarandearos. Y ahora vamos a ver en otros puntos cómo Dios lo va a tratar. Pero hermanos, acabamos hace un momento de decir, el Señor nos rescató, nos puso en la roca peña y ahora nos señaló el camino. Él es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, pero no es un camino ancho. Es un camino con marcaciones bien claras de amor. Yo encuentro la primera evidencia de amor en la Escritura la encuentro cuando Dios le dice, hasta aquí puedes llegar, no pases de aquí porque empieza el problema. Empezará un problema para ti y empezará un problema entre ambos. Búscame Isaías 50, porfa. A ver, Isaías 50. Me viene a la memoria de que hay algo ahí que no sé por qué. A ver. Ajá. El verso 2. Vale, vamos al 1 y al 2. A ver, Carlito. Así dijo Jehová, que es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié. ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? Mira aquí. He aquí que por vuestras maldades sois ¿qué? Vendidos. ¿Y qué ahora dice el verso? Y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Dios sabía que cuando se pasara el punto ese allí, la limitación, la marca de amor, iba a acontecer esto. Dios tendría que repudiar al hombre por su propia naturaleza. Hablo con un joven en estos días, en esta semana, que dice que bueno, llama a su iglesia, idealiza a su iglesia. Entonces le digo, lo puse a prueba, dije, te voy a poner a prueba a cuánto sabe. Le digo, escucha una cosa, si cerramos, estamos en una habitación, cerramos la ventana, apagamos las luces y no entra una gota de luz aquí, ¿puede habitar la luz con las tinieblas? Me dijo, sí, claro que puede. Yo a digo, está más perdido. No sabe, no entiende nada. No entiende, no tiene en su mente parámetros del amor de Dios. Porque la Biblia dice que las tinieblas no pueden habitar con la luz, ni la luz con las tinieblas. Y Dios no puede habitar con lo impuro, con lo profano, con el pecado. Entonces, cuando vemos que Pedro tiene que ser tratado, es porque Dios tiene que quitar, el Espíritu Santo del Señor tiene que quitar. El Señor le va a decir allí, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No dice los ha pedido para destruirlo. Satanás pide permiso a Dios, de alguna manera, para formar sin darse cuenta, pobre Satanás, pobre diablo, como podríamos decir, iba a formar un mejor carácter en la vida de Job. Él dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El postrer estado de Job era mejor. El postrer estado, el último estado de Job era mejor que antes de que Satanás lo pusiera a zarandear. Y lo zarandeó, pobrecito, yo no quisiera estar en la piel de Job. Porque la zaranda que le pega, pero llegó a ser mejor, ¿sí o no? Él mismo a decir. Él mismo llegó a... Entonces, yo no sé si Pedro había leído esto o no. Yo no sé si Pedro, cuando el Señor le dice, Pedro, Satanás los va a zarandear y el resultado de esa zaranda es que serás mejor. Pedro, como yo, un bocaza, abre la boca y dice, no, Señor, no importa que venga Satanás, si tengo que ir a la cárcel, mira, y es más, hasta la muerte voy a ir contigo. Se metió en un lugar equivocado y me imagino que el Señor habrá pensado, ¿y quién le dijo a que tiene que meterse a la cárcel y morir? No entiende nada, Pedro. Pero por su propia naturaleza, por la naturaleza humana que encontramos, la naturaleza carnal que encontramos en Santiago capítulo 4, es que Pedro se mete en una causa equivocada.
Dice que, miren las armas, miren la espada que él tenía envainada. La encontramos aquí, la encontramos en Santiago 4. Pedro estaba provisto de guerras, de pleitos, de pasiones que combatían en sus miembros, en su ego, en sus emociones, en sus pensamientos. Y él dice Santiago capítulo 4, verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántos dicen amén? Ahora viene lo mejor. ¡Oh, almas adúlteras! Ay, si me escucha el hermano, si está escuchando el hermano ayer del Evangelio de amor, ¿cómo le puede decir eso a la iglesia, pastor? Usted no tiene amor, pastor, por la iglesia. Yo no escribí esto, hermano. Si usted quiere, no lo lea. Lea San Juan 3:16 si quiere. San Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, 4, el 4 esencialmente, que dice que Dios es amor. Pero, ¿qué hacemos con este versículo? ¿Qué hago yo con este versículo si el Señor me dice, tu alma es un alma adúltera? ¿Qué hay en el alma? Mente, emociones y voluntad. ¿Qué es adulterio? Mezclar. Mezclar y adulterar es mezclar, es profanar nuestra mente. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué hace un hombre y una mujer de Dios pensando cosas que no debe pensar? ¿Qué otra cosa hay en el alma? Las emociones. ¿Qué hace un hombre y una mujer de Dios sintiendo cosas que no debe sentir contra otra persona? ¿Qué otra cosa hay en el alma? Voluntad. ¿Qué hace un hombre y una mujer de Dios que dice que le pidió al Señor que entre en su vida, pero hace su voluntad? No hace la voluntad del que lo llamó a santidad. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo ya sé cuándo tengo que viajar. Personas que sacan pasajes sin preguntarle a Dios. Personas que se meten en negocios sin preguntarle a Dios. Personas que se meten en relaciones sin preguntarle a Dios. ¿Qué ha pasado con el alma? Está adulterando. Y esto le puedo asegurar, se lo aseguro delante del Señor, es para cada uno de nosotros, de los que estamos en esta noche aquí. ¿Estamos transmitiendo? Sí. Y para todos los que están transmitiendo también. Es verdad, mi hermano. Con nuestra mente adulteramos, con nuestras emociones adulteramos y con nuestra voluntad adulteramos, la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas de aquí yo sacaría, mi hermano, de esta palabra? Porque sinceramente son difíciles de soportar. Pero ¿quién estará mal? ¿Yo o la palabra? Yo. Porque la voluntad de Dios es perfecta y agradable cuando he nacido de nuevo, cuando estoy viviendo o tratando de vivir en el Señor. Y dice allí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pedro era más amigo. Yo sinceramente veo a un Pedro aquí todavía que si está dispuesto a cortarle la cabeza a alguien, era más mundano que... Pero Dios lo había llamado. El Señor lo había llamado a sus filas y el Señor sabe cómo tratar a su pueblo. Pedro abundaba en celo y vigor desenfrenado, para los que apuntan. Pedro abundaba en celo y vigor desenfrenado.
Muchas veces no era el Espíritu del Señor o la fe verdadera lo que motivaba a Pedro, sino su propio deseo de defender, según él, al Señor o hacer algo para Dios. Pedro abundaba en celo y en vigor desenfrenado. Muchas veces no era el Espíritu del Señor o la fe verdadera. Muchas veces no era el Espíritu del Señor o la fe verdadera lo que motivaba a Pedro, sino su propio deseo de defender o hacer algo para Dios. Hay una frase aquí que usted considere si la va a apuntar o no. Si tratamos de servir a Dios a nuestra manera, le haremos más mal que bien al reino de Dios. Usted considere si la acepta esta. De hecho, usted tiene que considerar todo lo que se dice aquí. Si tratamos de servir a Dios a nuestra manera, si tratamos de servir a Dios a nuestra manera, le haremos más mal que bien al reino de Dios. Si tratamos de servir a Dios a nuestra manera, le haremos más mal que bien al reino de Dios. Hay un caso, ¿se acuerdan? El caso de Saúl. ¿Necesitaba Dios los animales? ¿Necesitaba Dios los animales para que se sacrificaran, para que Saúl fuera bendecido? No. Lo que Dios necesitaba era la obediencia. Obediencia absoluta. Obediencia a la mitad. Dudo que sea una obediencia aceptable a Dios. Samuel le va a decir que tiene que hacer tal cosa. Creo que, no sé con quién era, con los amalecitas, con quién era, no me recuerdo con quiénes eran, que tiene que ir y arrasar con todo y no dejar a nadie. Sin embargo, él deja varias cosas porque él cree que lo bueno, lo engordado, según él, según su criterio, eso iba a ser para la obra. Esto le va a agradar uy, cuando venga Samuel. Ay, cuando venga Samuel y vea todos los novillos y las vacas y todas las cosas que hemos dejado para Dios. Y viene Samuel y Samuel le dice, ¿qué es ese balido que escucho? Hoy tengo una noticia, Samuel, para ti. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sabés, hemos dejado todo lo mejor de lo mejor, porque nuestro Dios se merece lo mejor. ¿Qué hiciste, Saúl? Saúl, por causa de usar su razonamiento humano, acababa ¿de qué? De destronarse él mismo. Él mismo estaba poniendo punto final a su ministerio, a su trayectoria. Y lo peor es que ni siquiera se arrepintió, porque a lo mejor si se hubiese arrepentido, no, siguió en sus treces. Y hermanos, si tratamos de servir a Dios a nuestra manera, le haremos más mal que bien al reino de Dios. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Palabras humanas. Porque el Señor no le había pedido ni demandado ninguna de estas cosas. Cuando haga o quiera hacer algo, precisamente para el Señor, pregúntele al Señor, ¿nació esta obra de tu espíritu o es el producto de mi propia necesidad emocional de hacer algo para Dios? Miren,
cuando quiera hacer algo para el Señor, pregúntele al Señor, ¿nació esta obra de tu espíritu o es producto de mi propia necesidad emocional de hacer algo para Dios o alcanzar la meta de mi vida? Es importante las motivaciones. ¿Amén? ¿Están aquí? ¿Sí? No me diga si le está gustando o no, porque yo veo unas caras que no. Pero cuando quiera hacer algo, mi hermano. Yo, mire, le he contado muchas veces, cuando era jovencito, me metía a barrer, a limpiar, a hacer un montón de cosas, a hacer los mandados. En Argentina compramos un terreno de, no sé si era de 30 por 50, algo así, un terreno inmenso, y lo pagamos juntando chatarra en la calle. Yo salía a juntar chatarra en la calle. Y no sé por qué, pero en aquel tiempo y en Argentina se juntaba el hueso de la... En Argentina comemos mucha carne de res y se come mucho, hay una comida que se llama el puchero. Entonces va el hueso allí que viene el tuétano y la gente lo tira a la calle y se lo tira a los perros y los perros lo andan. Así que juntábamos eso y también vendíamos eso, juntábamos chatarra, aluminio. Así que cosas para que había que hacer, yo me enganchaba. Hay que trabajar en la obra. Yo levantaba la mano. Hay que venir a edificar porque había que cavar los cimientos. Vengo a cavar los cimientos. Hay que hacer tal cosa y allí. Y me llegó un momento que no hacía ni una cosa ni la otra. Ni iba a un sitio ni iba a otro. Porque el que mucho abarca, me metía en cosas que no. Reunión de obreros. ¿Quién era el primero que hablaba? De la abundancia, en la abundancia de palabra que dice la Biblia. Así que yo mandaba ahí, mi lengua iba ahí. ¿A quién, sabe cuando terminaba la reunión de obreros, a quién miraban mal? Al yo. Todo quería estar, como jeringa de hospital. Metido en todos lados. Conversa que... Ahí yo... ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es lo que dijo? Y el pastor se quedaba mirando. Si nadie te llamó a que opine ni que digas. No se rían tanto que el Señor le está hablando a ustedes. Debo preguntarme, mi hermano, ¿el Señor me ha dado esto para hacer? ¿Nació esta obra de tu espíritu, Señor? ¿O es el producto de mi propia necesidad emocional de hacer algo para Dios o de alcanzar alguna meta en mi vida? Debemos decirle, Señor, muéstrame cuáles son mis verdaderas motivaciones. ¿Podemos tener motivaciones equivocadas? Sí. Salmo 19:12. Apréndaselo de memoria. Apréndaselo de memoria. ¿Quién podrá? No dice quién. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Eso no, eso era de ¿cómo era? El Chapulín Colorado. Eso no, eso era de... ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y una de las cosas, de los errores ocultos son nuestras malas motivaciones, nuestras equivocadas motivaciones. Mi hermano, puedo tener una buena equivocación, una buena motivación, pero equivocada motivación, sí. Mi motivación es buena, pero el Señor no me ha pedido que lo haga. Quizás tenga una buena motivación, pero quizás esté equivocada en el tiempo, en el espacio, en el momento en el que tenga que hacer eso o alguna otra cosa. ¿Quién podrá entender sus propios errores?
La mayor parte de nosotros tiene que venir alguien a decirnos: estás equivocado. Y mayormente siempre tenemos que esperar que venga alguien de afuera, porque si me lo dice mi mujer, ¿para qué? Ya le sacaré yo también los trapitos al sol. ¿Es así o no? Pero viene otro y se lo dice, o me lo dice, eso sí, ya entonces estoy más mansito. ¿Por qué? Porque por mi mal carácter, por mi naturaleza equivocada. Y necesito decirle: Señor, necesito que me ayudes, necesito que, Señor, me enseñes y me muestres cuáles son. Líbrame de mis motivaciones equivocadas, mis errores, de mis falsas concepciones, de mis prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio anticipado de alguien, de una persona o de una situación. Eso también es un error. También es un error. Porque el único que conoce todas las cosas, hasta ahora que yo sé, el único que conoce todo, absolutamente todo, ese es Dios. Y cuando yo estoy prejuzgando una persona, una situación, estoy de alguna manera haciéndome un lugarcito en el trono del Señor también para sentarme ahí. ¿Amén? Nadie dice amén, pero yo digo amén. Lucas 22, 32. El mismo versículo. El Señor le dice: pero yo he rogado por ti. Bueno, el versículo anterior. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La fe de Pedro tenía que ser tratada. Dice el verso 32. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. En otra versión que dice que tu fe no falle, que tu fe no se quede sin alcanzar el objetivo, que tu fe cumpla las expectativas que se esperan en el cielo que cumpla. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque Pedro tenía una fe mezclada con sus propias ideas y sus propias suposiciones. La fe de Pedro estaba mezclada y necesitaba ser tratada. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, el mismo Pedro, él va a decir en Primera de Pedro 1:7, miren lo que dice allí. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, miren quién lo está diciendo, el que primero había sido sometido. Él primero había sido sometido. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Veamos con la vista hacia arriba nuevamente. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Mi fe. Mi fe será sometida ¿a qué? A prueba. ¿Por qué? Porque a veces está mezclada con mis suposiciones. A veces está mezclada con el condicionamiento que el pecado tiene en nuestra vida y también alrededor de nosotros. En este fin de semana, creo que fue este fin de semana, no sé por qué estaba mirando, volvía de casa, había aparcado el coche lejos y volvía caminando, entonces digo, voy a entrar en el Facebook de la iglesia y no sé por qué apareció allí una iglesia creo que de Colombia, ¿no? Y allí había creo que 27.000 o 25 o 27.000 personas conectadas, decía ahí, y aparte toda la gente que estaban allí. Y ahí estaban predicando sobre la hiperfe. Y allí venga y pacte con el Señor. Y su primer pacto del año con el Señor. Y versículo, un hombre joven, otro que no conocía yo, un hombre joven ahí, prometiéndole a la gente
como si él mismo fuera Dios, prometiéndole a la gente un montón de cosas y hizo un llamado a los jóvenes. Yo decía, Señor, ¿cómo una generación arruinada por un evangelio equivocado? Porque toda esa gente, me imagino que con sinceridad, con honestidad, estaba creyendo todas las barbaridades que aquel hombre le prometía. Un mensaje que las personas recibían con versículos bíblicos, pero con motivaciones y suposiciones equivocadas. La naturaleza impulsiva, la fe de Pedro estaba mezclada con sus propias ideas y sus suposiciones. De la misma manera que el mensaje de la superfe está mezclado con propias ideas y suposiciones. Son sus propias ideas. Una iglesia que creció, no lo voy a decir porque si no nos cortan el vídeo en Facebook. Pero hay una iglesia, la iglesia canadiense, que se ha extendido por todo el mundo. El año pasado, a finales del año pasado, en octubre del año pasado, ellos mandaron, a nosotros nos llegó por un edicto de Ferede, por la noticia que siempre están saliendo en Ferede, que esa iglesia le abrió una puerta de bienvenida a toda la comunidad LGTBI. Porque ellos dicen que la iglesia está para aceptar a todos y que todos son bienvenidos sin importar su creencia, ni su ideología, ni su género, ni sus prácticas. Esas son cosas privadas de las personas. Aquí tienen una iglesia grandísima que han comprado aquí, están por ahí por Poblenou. Ahora ya la han terminado. Está toda de negro, pintada de negro. No sé, alguno se ha pasado y está ahí en blanco, Jesús te ama o algo así, no sé, en catalán. Entonces mezclamos lo que la palabra del Señor dice con suposiciones e ideas humanas. Y hermanos, la palabra del Señor no necesita mi consejo y mis suposiciones. Al contrario, mi fe, la fe que el Señor me dio, cuando me la dio, yo quiero entender que el Señor me la dio pura, pero en el camino se fue contaminando con mis ideas, con mi ideología, con mis pensamientos, con mis experiencias buenas y malas en el andar diariamente. Y entonces lo que en principio era una fe pura se fue de alguna manera como contaminando. ¿Y ahora qué tiene que hacer el Señor? Ponerla a prueba. Pone a prueba nuestra fe. La fe de Pedro tenía que ser purificada de elementos naturales, de los elementos de humanismo, de los elementos de condicionamiento. ¿Estaban sufriendo una opresión en el tiempo del Señor Jesús los judíos? Claro. Es claro que estaban sufriendo una opresión. Y la fe que él tenía en el Señor Jesús, la fe genuina que él tenía en el Señor Jesús, no había logrado refinar el carácter de este hombre, sino que todavía tenía en esa fe genuina, en esa fe que él tenía genuino, todavía tenía sentimientos de resentimiento, de odio hacia las personas. Porque alguien que se está relacionando con el Señor durante un tiempo, cuando llega el momento de la prueba, lo primero que hace es sacar la espada. Y eso no es amor, mi hermano, eso es odio. Eso es ira. La fe de Pedro todavía necesitaba ser, como la nuestra, purificada. Él luchaba por servir al Señor a su manera y no a la manera de Dios. Pedro reafirmó su voluntad de morir con el Señor,
pero no estaba en los planes de Dios que Pedro muriese en principio, porque todavía le iban a quedar como 40 años aproximadamente de vida todavía. Pero su fe estaba contaminada con sus ideales humanos, con sus ideales que condicionaban alrededor. Hemos visto ya cómo vivían aquellos hombres. La fe verdadera es totalmente sobrenatural. La fe no es de nosotros, pues la Biblia dice, Efesios 2:8, que la fe es un don de Dios. Pero la fe de Pedro, la fe que Dios le había dado a Pedro, estaba mezclada con su mente natural y sus emociones. Por eso cuando intentó defender al Señor, lo hizo en sus propias fuerzas y acabó en un vergonzoso fracaso, negando al Señor. Porque Pedro, mira hermanos, después de la cena del Señor, Pedro fue en caída tras caída, tras caída, tras caída, tras caída, tras caída. Voy a leer una vez más lo que había escrito. La fe de Pedro estaba mezclada con su mente natural y sus emociones. Por eso cuando intentó defender al Señor, lo hizo en sus propias fuerzas y acabó en un vergonzoso fracaso, negando al Señor. Esta experiencia de negar al Señor casi lo destruye. Y escuche, mi hermano, Cristo sabía que Pedro iba a sufrir una enorme humillación y por eso Él le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que tu fe no falle. Cuando el Señor le dice, yo he rogado por ti, el Señor ya está viendo a Pedro que está cayendo. Porque al final la carne lo que hace es tirarnos hacia el lugar donde el Señor una vez nos sacó. Eso es lo que hace la carne. Eso es lo que hace el yo. Eso es lo que hace el mundo. Eso es, en última instancia, que también lo que hacen los demonios. Porque no todo es demonio. Oh, y me tentó el diablo. No, yo quise pecar. Yo quise decir, quise mentir. No es todo Satanás, mis hermanos. Muchas veces nuestros pecados provienen de nuestra propia naturaleza, que todavía no ha sido muerta, todavía no ha sido reducida. ¿Amén? La fe de Pedro estaba mezclada entonces con su mente natural y con sus emociones. Y el Señor sabía lo que iba a pasar en la vida de Pedro. El Señor sabía que Pedro se iba a sentir muy mal, muy humillado. Sabía que iba a pasar un momento difícil, aunque él mismo sabía que para él, al mismo Señor lo esperaba un momento difícil. Miren, hermano, él no se considera a sí mismo. Lo hemos leído en estos días. Pablo, él dice, no considero preciosa mi vida, no estimo preciosa mi vida. El Señor sabe cuando le está diciendo, Lucas 22:32, yo he rogado por ti. El Señor sabe que Él va a la muerte, pero sin embargo no se preocupa por Él mismo, sino que se preocupa ¿por quién? Por Pedro. Sabe, yo sé lo que te espera, Pedro, y tengo pena por ti. Me da dolor. Por eso estoy rogando. Y esto, hermanos, aquí tenemos que ponernos a nosotros. Aquí tengo que ponerme yo en lugar de Pedro. ¿Cuántas veces naturalmente obro? ¿Cuántas veces emocionalmente me dejo llevar? ¿Cuántas veces naturalmente decido en mi propia carne sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces me meto en causas en las que el Señor no me llamó? Y el Señor, me imagino viéndome y diciendo, vas camino a la carne, vas camino a estrellarte contra el suelo. ¿Y qué hace el Señor? Ruega por nosotros. Dice primera de Juan, capítulo 2, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si pecamos, abogados tenemos para con el Padre. Él intercede por nosotros, dice Hebreos.
el eterno intercesor. Ahora, eso no significa, mi hermano, que porque Cristo intercede, escuche con atención, para terminar, escuche con atención, mi hermano. No significa que porque como yo tengo un intercesor en los cielos que intercede por mí, un abogado, me voy a librar del castigo, de las consecuencias del pecado. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Quizás Dios me perdone, pero las consecuencias del pecado vendrán sobre mi vida. Amargura, tristeza, dolor, desazón, frustración, desorientación muchas veces. Porque sí, el Señor perdona y restaura nuestra vida, mi hermano. Y Él intercede, Él dice, yo he rogado por ti, yo estoy rogando por ti, estoy clamando en el cielo, estoy suplicando para que tu fe no falte, pero las consecuencias vendrán. Creo que dice de alguna manera que Pedro lloró amargamente, ¿no? ¿En algún versículo? ¿Ustedes se recuerdan? No. A ver. Sí, verso 62. Lucas 22, 62, mire. Dice que Pedro saliendo fuera, lloró. ¿Cómo? ¿Cómo se sentiría? Amargado, frustrado, dolorido. Había fracasado en su vida. Por primera vez alguien lo había aceptado. Por primera vez alguien lo había amado de verdad. Y en la primera de cambio, en la primera prueba, fallé. ¿Cómo pude fallarle a mi Señor? ¿Cómo pude fallarle a aquel que cuando me miraba a los ojos, yo podía ver que me amaba como nadie me había amado? ¿Cómo pude? Y dice la Biblia allí, mi hermano, ese versículo es extraordinario. ¿No deberíamos pensar nosotros en esta noche? ¿No deberíamos llorar amargamente, decir, Señor, cuánto me has amado, cuánto tiempo he perdido, cuántas veces he traicionado, Señor, tu nombre, he manchado tu presencia en mi vida, he despreciado tu palabra, he despreciado tu corrección? Porque no he sabido, Señor, llevar mi naturaleza a los pies de la cruz. Mi mal genio me ha traicionado, mi mal carácter, mis motivaciones equivocadas. Meterme donde nadie me había llamado, donde tú no querías que yo estuviera. Sin embargo, todo eso me llevó a traicionar. Pedro iba a encontrar allí una desescalada, dice la palabra ahora, una desescalada, una caída. Y hermanos, nadie cae en pecado de repente. Uy, cayó en pecado, dice no. Empezó en algún puntito. En algún momento, como dice Hebreos 2:2, ¿no? Hebreos 2:2. Perdonen que lo vuelvo loco con versículos, pero ¿cómo dice? A ver el 1. Ahí es el 1, perdona, el 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ayúdame, Señor. Que la información pase de aquí a todo mi ser, Señor. No sea que ¿qué? Nos deslicemos. Suavemente. Suavemente. La famosa historia de la rana, ¿se acuerdan, no? Usted echa una rana en agua hirviendo y salta la rana ahí por el mismo sistema nervioso. Pero usted echa en una olla, pone una rana con agua fría y la rana está nadando ahí. Y de a poquito empieza a calentar el agua y la rana va acomodando su temperatura corporal a la temperatura que va subiendo en el agua. Y no se da cuenta, no se está dando cuenta de que en realidad está a punto de morir.
Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Me voy a aprender hoy Lucas 22:62 era, ¿no? Para que me quede como un punto, como un ejemplo. Yo no sé, pero yo me veo muy reflejado en la vida de Pedro. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a que mis motivaciones equivocadas, mi carnalidad, mi naturaleza impulsiva, Señor, el querer meterme o hacer cosas que tú no me mandaste a hacer, líbrame para que eso no sea motivo de deslizarme. Si me estoy deslizando, Señor, corrígeme. Disciplíname, Señor. Porque prefiero ser disciplinado a ser un perdido. Prefiero ser, Señor, con toda honestidad, Señor, con toda sinceridad, prefiero ser reprendido, tratado duramente por ti, a vivir en el pecado, en la tibieza, en la frialdad. Prefiero ser tratado por ti, Señor, de la manera que tú consideres que necesito ser tratado, a vivir en la indiferencia. Sé que tú me amas. Sé que tú me amas. Y sé que, Señor, pondrás a prueba nuestra fe. Pondrás a prueba mi fe. Para que mi fe, contaminada de suposiciones humanas, de prejuicios, de estructura humana religiosa, sea una fe purificada y sea hallado, Señor, como decía allí la palabra, tenga una fe que te dé gloria, que te dé honra a ti, Señor. Una fe, Señor, que sea hallada, como decía el apóstol Pedro, en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. No quiero quedarme fuera de las bodas del Cordero. Ayúdame a vivir, Señor, siendo corregido, disciplinado, advertido. Prefiero la vara recta, Señor, que la flexibilidad de un camino que indudablemente me va a alejar de ti. Prefiero ser corregido, prefiero ser ayudado. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, ayúdanos como iglesia a asumir un reto de santidad, de compromiso. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos vas a tratar como buen Padre. Nos vas a disciplinar, nos vas a corregir, también nos vas a alentar, también vas a proveer para nosotros. Dame sabiduría, Señor, para vivir durante todo este año en obediencia. Cierra todas las puertas que me lleven a pecar contra ti. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Líbrame de tentaciones. Líbrame, Señor, de tentaciones. Líbrame de tentación, Señor, en el nombre de Jesús. Líbrame de prejuicios. Líbrame de mis propios pensamientos humanos, carnales. Ayúdame a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Dame un corazón, Señor, que quiera amarte por encima de todas las cosas.
Señor, ponen sobre la iglesia un espíritu de temor reverente, un espíritu de temor, Señor, de querer amar tu palabra, obedecer tu palabra, vivir en tu palabra, agradarte a ti por medio de tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos a los niños, a los jóvenes, a los varones, a las mujeres. Señor, en el nombre de Jesús, levanta una generación, Señor, Dios mío, de personas transformadas, regeneradas, que te sirvan, que te honren, que te glorifiquen. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos en esta noche, sin emocionalismos, sin lágrimas, sin ninguna cosa extraña, no, sin ninguna otra cosa.